Nos estamos enfocando en Mateo 28, del 19 al 20, que es el famoso pasaje de la gran comisión. Ese momento en el cual Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos y los encomendó y les dio las directrices de lo que iban a hacer. Y en ese pasaje está este versículo que dice: vayan pues, le dijo Jesús, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, les dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora sí, entrando en materia, esta segunda semana vamos a hablar de esas razones que nos impiden hablar. ¿Pero hablar qué? Hablar las buenas noticias de salvación. Porque estamos hablando de nuestro ciclo de las buenas noticias, ¿verdad? Queremos hablar de las buenas noticias, de lo que Jesús hizo y cómo Jesús transformó a la humanidad. Pero hermanos, predicar el evangelio nunca ha sido algo cómodo. Le voy a hacer un pequeño spoiler. Dentro de estas razones, usted se va a encontrar identificado, porque muchas veces estamos atascados allí, en algunas de ellas. Porque predicar nunca ha sido algo cómodo. Hablar y mostrar de Cristo a otras personas no es algo tampoco, no es difícil, pero va a haber circunstancias, van a haber oposiciones, van a haber retos que nos vamos a tocar e enfrentar. Y es lo que hoy vamos a descubrir. Amén. Entonces, hablando de estas razones, quisiera mostrarles la primera razón o las primeras causas que nosotros encontramos cuando vamos a presentar el evangelio a algunas personas y se nos vienen obstáculos. Y esas son las que nosotros denominamos como oposiciones y adversidades. Entonces, en nuestro primer punto vamos a hablar hoy sobre las oposiciones y las adversidades que nos impiden que podamos hablar. ¿Amén? Entonces, el libro de los Hechos es un libro que habla de todas las maravillas que hicieron los apóstoles. ¿Ok? Ellos estuvieron predicando el evangelio después que Jesús ascendió a los cielos. Ellos quedaron en la tierra y fueron los primeros que empezaron a fundar lo que llamamos nosotros la iglesia primitiva. Y ellos no tuvieron una tarea fácil. Presentar el evangelio de Jesucristo no era nada fácil. Para la época en que ellos estaban y se encontraban había mucha oposición. Pero yo me pregunto a usted y le quiero preguntar, ¿usted cree que esa oposición ha terminado? ¿Usted cree que predicar el evangelio de antes era sencillo y que ahora es súper fácil? Hay cosas que sí, hay elementos que eran más difíciles. Pero fíjense, hermano, yo le quiero decir algo. Hoy en día, aunque usted no lo crea, predicar el evangelio y mostrar a Cristo sí es un poco más fácil. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un arma poderosa que son las redes. Y usted hoy puede predicar aquí y lo escuchan en China, en Japón, al otro lado del mundo, que antes era bien difícil que las personas pudieran transmitir el evangelio. Sin embargo, hoy en día tenemos oposiciones distintas a las de aquella época. Pero vamos a hablar un poco de eso, no me quiero adelantar mucho. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 relata la historia del apóstol Pablo y de uno de sus hermanos con quien él predicaba el evangelio, que era Silas. Ellos estaban predicando, estaban haciendo un viaje misionero y llegaron a una ciudad que se llamaba Filipo, la ciudad de Filipo, los famosos filipenses. Ellos llegan a la ciudad de Filipo con la intención de que ellos están predicando el evangelio. Pero adivinen qué, hermano, allí ocurrieron ciertas cosas que hicieron que ellos, su viaje, se retrasara un poco. Así que vamos a leer lo que dice la palabra. Hechos capítulo 16, verso 13 al 24, dice lo siguiente. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que estaba adorando a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Y el Señor
abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Miren qué maravillosa frase encontramos en la palabra. Continuamos y dice: cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Entonces antes de seguir, tenemos en un momento en el cual el apóstol Pablo y Silas están saliendo de la ciudad. Quiero más o menos darle un contexto. La ciudad de Filipo era una ciudad militar y esta ciudad estaba fortificada. Tenía puertas o portones por donde ellos entraban y salían a la ciudad. Entonces ellos salieron a las afueras de la ciudad y fueron al río porque ellos estaban buscando un lugar de oración. Les habían dicho que había un lugar de oración y ellos fueron a ese lugar. Pero fíjense lo que sucede. Hablaron el evangelio a unas mujeres que estaban allí y se convirtió una señora que se llamaba Lidia. Ella recibió la palabra y ella misma, el Señor abrió su corazón, recibió la palabra y en ese momento los invitó a su casa y ellos pasaron y compartieron el evangelio con ella. Ahora bien, dice que después de esto, después que ocurrió esto con Lidia, ellos iban otra vez al lugar de oración. Ahora sí iban al encuentro al lugar de oración. Pero dice la palabra, nos salió al encuentro una muchacha que era, ¿qué dice allí? Esclava, que tenía un espíritu de ¿qué? De adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. En pocas palabras, hermano, le salió una ¿qué? Una bruja. Le salió una hechicera, una muchacha que practicaba la adivinación. Y esta mujer era esclava, era una esclava griega, y esta mujer era esclava y le daba grandes ganancias a sus amos. Eso quiere decir que ella la ponían a practicar y adivinar el futuro a la gente. Y con eso ganaban dinero. Ahora bien, esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Y va ella dando voces por el camino. Y esto lo hacía por muchos días. Pero, dice la palabra, desagradando a Pablo, se volvió y dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y adivinen qué pasó. El espíritu salió en aquel mismo momento, gloria a Dios. Pero, dice la palabra, cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, es decir, la fuente de ingreso, la perdieron, ¿verdad? Dice que la palabra que prendieron, o sea, tomaron, los agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y los magistrados superiores dijeron, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es ilícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Entonces dice la palabra que la multitud se levantó a contra de ellos, es decir, todos se pusieron en contra. Y los magistrados superiores, rasgándole las ropas, las vestiduras, les ordenaron que los azotaran con varas. Y esto no queda aquí. Después de darle muchos azotes, los echaron a la cárcel. Y ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido la orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies con cepos, en el cepo. Imagínense, estos hombres, repetimos entonces la historia, estos hombres venían caminando, iban a un lugar de oración, no pudieron llegar porque una muchacha esclava les salió al encuentro. Ella lo que hacía era que ella generaba una distracción, porque ella gritaba en medio de la multitud. No sé si me puedes poner la imagen, por favor, del que dice las oposiciones. Más o menos el primer punto. Yo hice una imagen allí, no sé si se puede apreciar un poco.
Ellos iban por el pueblo, aunque no sé, la inteligencia artificial últimamente está muy pasada y me hizo a Pablo y a Silas como actores romanos. Bueno, hermano, a lo mejor no eran así, pero así los pintó la inteligencia artificial. Le dije que eran romanos y me los puso como italianos, así que bueno, ¿qué se puede hacer, hermano? Es difícil, no crea que... Voy a hacer un curso para manejar la IA porque de verdad que a veces hace cosas que uno no espera. Pero me dibujó la muchacha, ella daba gritos, entonces eso perturbaba la obra, era una oposición. Y hoy, antes de continuar, quiero mostrarles varios aspectos de esta historia, porque hoy vamos a hablar de esas oposiciones que hacen, o esas cosas que impiden que nosotros hablemos el Evangelio. Y entre la primera, en este primer relato podemos ver entonces, ¿verdad?, que ellos trataban de predicar el Evangelio. Ellos trataban de ir a un lugar de oración, trataban de reunirse, pero ¿qué pasaba? Que la oposición que tenían no los dejaba avanzar. Pero no conforme con esto, cuando ellos se oran por la chica, sale el espíritu inmundo, ¿qué pasó? Los agarran, los lastiman, los azotan, de paso los injurian, porque empiezan a decir, estos hombres judíos alborotan nuestra ciudad. Y no conforme con eso, los meten en la calabozo, los meten presos. Entonces aquí podemos ver que nosotros en la vida, cuando vayamos a predicar el Evangelio, a veces vamos a tener ciertas oposiciones. Y algunas oposiciones pueden ser oposiciones físicas. Entre las oposiciones físicas, ahora sí, gracias. Entre las oposiciones físicas podemos encontrar los impedimentos o bloqueos para compartir el mensaje, como precisamente detenciones, obstrucciones, prohibiciones o arrestos. Gracias a Dios, denle la gloria a Dios porque estamos en un país que todavía podemos hablar el Evangelio y que podemos hablarle a otros de Jesús sin que seamos puestos presos, perseguidos de esa magnitud. Ojo, vamos a ser perseguidos quizás, como el punto número 2 dice, tortura física y psicológica. Quizás vamos a ser torturados psicológicamente o funados en las redes sociales, como aparecen hoy en día, que usted dice algo, habla lo que sea. Bueno, y este no es cristiano y mira lo que está haciendo. Ahora las persecuciones son otras, pero el término sigue. La persecución sigue. Cada vez que usted se levante y usted intente hablar del Evangelio, usted va a recibir oposición. Pero sepa algo, usted no fue el único, no va a ser el único. Los apóstoles, cuando intentaron esparcir el mensaje de salvación, todos tuvieron oposición, todos. Fueron puestos presos, fueron azotados. Entonces usted me va a decir, no, entonces yo prefiero no hablar. Porque si yo voy a hablar y me van a azotar, me van a meter preso, prefiero no decir nada. Pero entonces, nosotros como cristianos, ¿estaríamos cumpliendo el mandato que nos dio Jesús, que acabamos de leer? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Lo estaríamos haciendo? No, ¿verdad? Entonces, quiero que sepan, hermanos, que va a haber oposición física. Pero no tema, porque en medio de la oposición, Dios se glorifica. En medio de las circunstancias que usted pueda estar viviendo, Dios se glorifica. Ahora, ¿qué otras oposiciones vamos a tener? Vamos a tener torturas, vamos a tener acusaciones, difamaciones. Todas estas oposiciones físicas las vamos a conseguir hoy en día también. Pero quiero que vean lo que dice la palabra. La palabra dice que prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Entonces aquí vemos en el pasaje que hubo ¿qué? Una obstrucción del Evangelio. Ellos iban a un lugar y los prendieron, los agarraron, los detuvieron, hubo un arresto. También vemos que la multitud se levantó en contra de ellos. Vemos presión psicológica, tortura psicológica. Y no conforme con eso, también los azotaron. Entonces vemos tortura física. Y vemos falsos testimonios y difamaciones. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Y saben qué? Pablo y Silas no eran judíos. Ellos eran ciudadanos romanos. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo siempre va a buscar
ponernos piedras de tropiezo. El enemigo siempre va a querer obstaculizar nuestro camino. Cada vez que usted y yo tengamos la intención en el corazón de hablarle a alguien de Jesús, predicar sobre Jesús, el enemigo no va a estar tranquilo. Y no solamente el enemigo, a veces el razonamiento humano se va a oponer. Y eso es lo que nos lleva también a que no solo va a haber oposiciones físicas, también va a haber oposición espiritual. Y vamos a ver que la oposición espiritual va a llevarnos ¿a qué? A las distracciones. Todas aquellas cosas que nos impiden la predicación y la oración. Cada vez que usted intente orar por una persona o hablarle de una persona, va a haber oposición y va a haber ataque. Fíjense que voy a hacer una historia. Cuando yo estaba muchachito como de 16 años, más o menos, nosotros íbamos a las calles a predicar el evangelio en los centros comerciales. Y hubo un día que yo salí a hablarle a una persona y mientras le estaba hablando en la parada, yo sentí en mi corazón, háblale, y estábamos en una parada en mi país, para que no, nosotros le decimos parada a las buses stop, a las estaciones de autobuses, donde la gente espera, no sé si aquí creo que también le dicen igual, ¿no? Estaba en una parada de autobuses, estaban pasando los autobuses y la persona estaba esperando el autobús para irse. Y yo estaba justo viendo a la persona y quería hablarle, pero no podía, no sé, sentía como miedo, no sé qué estaba, me sentía como aterrorizado y después yo cobré fuerzas y fui a hablarle. Y cuando yo me le acerco le digo, Jesús te ama. Y Jesús quiere que abandones esa vida que estás llevando de homosexualidad. Y yo ni siquiera sabía que esa persona era homosexual. La persona hizo así. Volteó a verme y tenía unos lentes oscuros, unas gafas de sol. Y me mira fijamente y le digo, el Señor me movió a decirte esto. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero el Señor me movió a decirte esto. Pero más allá de cualquier cosa, quiero que sepas que Él te ama. No importa lo que tú estás haciendo hoy, Él te ama y quiere cambiar tu vida. Esa muchacha le empezó a temblar la mano, se levantó los lentes y cuando se levantó los lentes tenía los ojos completamente vidriosos, aguados y empezó a llorar. Y yo dije, voy a orar por ti. Y empiezo a orar por esa muchacha y le empiezo a bendecir y ella quiso hablarme, pero estaba tan, ¿cómo se dice la palabra? Consternada que no pudo hablar. Y en ese momento solamente me dijo, gracias, lo necesitaba. A veces hay personas que conocen a Cristo, llegan a los pies de Cristo, pero en algún momento de su vida se desvían. Pero sabes que no importa que te hayas desviado, no importa que hayas tomado un camino que te estaba alejando, porque el amor de Jesús te va a jalar otra vez y te va a traer otra vez al redil. Porque dice la palabra que Él tiene 99 ovejas, pero si se le escapa una, Él va y busca la oveja que se le perdió y la regresa. Cuando nosotros le pertenecemos al Señor, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y no importa donde tú vayas, el Espíritu de Dios te alcanza. Y no sé por qué estoy diciendo esto, pero me vino a colisión este momento. Lo quiero traer acá porque yo fui una oveja que a los 16 años estaba predicando. Y a mis 21, 22, 23, 24 por allí andaba también un poco alejado de Dios. Un poco bastante. Y miren dónde estoy hoy otra vez. No importa lo que lo que hayamos hecho. El Señor, cuando le pertenecemos a Cristo, Él nos restaura. Y podemos venir rotos, porque todos venimos rotos. Pero nos arrepentimos y venimos a Cristo, el Señor nos restaura. Amén. Entonces,
esta muchacha gritaba, esta esclava gritaba. Y en ese momento podemos ver que había una oposición espiritual. Había un espíritu de adivinación dentro de ella, que la instaba a oponerse al evangelio. Y mientras ellos caminaban, ella gritaba y daba voces. Pero ¿saben qué, hermano? Pablo oró por ella y el espíritu inmundo salió. Eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar para vencer las oposiciones, y en este caso también las oposiciones espirituales. Y otra de las oposiciones que podemos ver es la ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual y las fortalezas de la mente son cosas que tienen que ver con el razonamiento humano. Las personas se van a oponer. Fíjense que la palabra dice que los magistrados dijeron, hacen cosas que nosotros ni siquiera, proclaman costumbre que no es lícito aceptar ni observar. O sea, cada vez que usted y yo vayamos a predicar el evangelio, van a haber razonamiento humano, producto del pecado, de la caída espiritual que tienen las personas, que van a oponerse. Y van a haber fortalezas que se van a levantar. Y dice la palabra en 2 Corintios 4, del 3 al 4, dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, o sea, el enemigo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La misma palabra nos advierte y nos dice que en este mundo las personas no van a poder llegar a ver fácilmente a Cristo. Por eso nosotros tenemos que orar. Si usted y yo, cuando vayamos a hablar el mensaje de salvación a una persona, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para vencer la oposición es la oración, hermano. Ore. Si usted tiene en su corazón una persona que usted le quiere hablar de Cristo, que usted está pensando, un familiar, oye, yo le quiero hablar de Jesús, pero no he encontrado el momento, no he encontrado la forma, ore. Porque en la oración usted va a encontrar respuesta. El Señor va a propiciar, y dice la palabra que así como el corazón abrió el corazón de Lidia, abrirá el corazón de su familia, abrirá el corazón de sus amigos, abrirá el corazón de su pareja. Amén. Otra de las razones que encontramos es la adversidad. La adversidad es nada más y nada menos que la situación que estamos atravesando en un momento determinado. Eso es adversidad. Y en la adversidad podemos ver que ellos estaban libremente caminando por las calles y ya en el mismo día estaban en un calabozo. A veces la vida a nosotros nos puede girar muy rápido y podemos atravesar momentos de adversidades, pero ¿sabe qué? Confíe, porque si usted está atravesando por adversidades, por situaciones familiares, situaciones de salud, situaciones financieras, y usted quiere predicarle un evangelio a alguien, pero es que no puedo porque no puedo dejar de trabajar, porque no puedo, porque tengo que hacer tal cosa, usted a lo mejor está en un momento de adversidad. Pero entonces es el momento de que usted reconozca y diga, ahora tengo que doblar rodillas, porque si estoy en una adversidad es porque el Señor me está poniendo a prueba. Muchas veces el Señor nos quiere probar nuestra fe. No es que Dios, ojo, no es que Dios cree las adversidades, muchas veces somos nosotros mismos quienes nos metemos en situaciones, pero Dios usa las situaciones que podemos estar viviendo para probar nuestra fe y para sacarnos de ese lugar. Y dice la palabra que ellos estaban entonces, después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido la orden, los echó al calabozo interior y los aseguró los pies en el cepo. Imagínense, a estos hombres los trataron como unos criminales, literalmente unos criminales. Ellos simplemente lo que hicieron fue orar por una muchacha que estaba oprimida, pero para los ojos de los magistrados fue una aberración lo que ellos estaban haciendo, y fueron puestos presos como criminales. La Biblia nos dice en 2 Corintios 4, del 8 al 9, dice:
nos vemos atribulados en todos, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿Qué tal si usted, iglesia, lo repite conmigo? Porque yo creo que usted necesita creer esto. Usted necesita creer esto. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Dice la palabra que Dios va como poderoso gigante delante de nosotros, derribando todo lo que se levante. Así que no importa la oposición que usted pueda tener, no importa el momento de adversidad que usted pueda pasar. Si es el momento de hablar el evangelio y de abrir su boca, hágalo. Hágalo. Porque ya vamos a ver que quizás pudiera ser el momento que la persona está necesitando. Otra de las razones que podemos encontrar que impiden o que nos impiden a nosotros a veces hablar es el temor y los prejuicios. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido algún prejuicio con alguna persona? Yo creo que todos, ¿verdad? A veces vemos una persona y dice, uy, se tiene cara de loco. Yo a ese no le predico ni le hablo ni loco, capaz me saca una pistola y me mata. O tiene cara de brujo. Hermano, a veces somos muy prejuiciosos. A veces nos creamos una idea de una persona sin siquiera haberlos visto o hablado con ellos. No, que ese tiene cara de cañón, tiene el ceño fruncido, tiene cara de pocos amigos. Flor de montaña. ¿Saben qué es la flor de montaña? No la agarra nadie. Nadie llega ya. Puente roto, le decimos también. En nuestro país son un poquito burlones, así que le dicen a la gente, no, ese es un puente roto. ¿Por qué? No lo pasa nadie. A veces, hermano, creamos tantos prejuicios de las personas que sin darnos cuenta, vemos una persona y ya lo etiquetamos. Pero a veces no solo son los prejuicios, a veces es el temor que hay en nuestro corazón. Cómo tú te sientes, cómo tú te ves a ti mismo. Así que vamos a ver cuáles son algunos de esos temores que podemos encontrar y de esos prejuicios que podemos ver. Todo esto lo estamos viendo, hermano, con la sencilla razón de desnudar el corazón del hombre. Para que usted vea lo que puede ocurrir al momento de hablar de Cristo a alguna persona. Pero ¿para qué estamos hablando de esto? Para que usted identifique qué pudiera ser el área donde usted se está encontrando y donde usted se está deteniendo. Porque al final vamos a hablar de cómo Dios nos puede usar. Amén. Así que dice la palabra, el primer punto es el temor al rechazo. Este probablemente es el miedo más común que todos podemos tener. Cuando vamos a hablar nuestra boca, vamos a decir algo, ¿y si esa persona me rechaza? ¿Y si pierdo la amistad? Nos hacemos preguntas como, ¿y si me ignoran? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si piensan que soy un loco, un religioso, un fanático? ¿Y si pierdo esto y lo otro? Esos son miedos que a veces nosotros nos implementamos en nuestra mente y en el corazón. Pero ¿qué tal si usted cambia ese y si me rechazan por ¿y si acepta a Cristo? ¿Y si esa persona se arrepiente? ¿Y si es el momento para esta persona? A veces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para poder verlo más allá como Dios quiere que veamos las cosas. Amén. Dice Juan, capítulo 15, verso del 18 al 20. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, o sea, lo que ustedes hacen. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Hermano, no se tome personal nada de lo que usted vea cuando va a momento de predicar el evangelio. No se lo tome personal, porque es muy probable que no lo estén viendo a usted. Están viendo a Cristo resplandecer en usted.
¿Y a quién rechaza el mundo? A Jesús. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a su propio pueblo, a su gente, y su propia gente lo rechazó. ¿Qué quedará para los que ni siquiera lo conocen? Cuando tú trates de hablar a otros sobre Jesús, posiblemente vas a ser rechazado. Pero no importa, no tengas miedo, porque Jesús está brillando en ti. Amén. Otro de los temores que podemos encontrar es el temor a ser señalado o etiquetado. Vivimos en un mundo, en una sociedad bastante, yo diría bastante peculiar. Hoy en día tú te equivocas en algo y pueden pasar años para tú borrar el video o la imagen que crearon de ti. Porque ahora estamos en un mundo donde hay cyberbullying, donde ahora tú escribes algo y la gente te cae encima. Tú te equivocas y todos te caen encima. Y es tanto así que ahora la gente hasta monetiza con eso. Hace unos días salió en las redes sociales una chica que estaba haciendo algo con la cara, se estaba maquillando, no sé qué estaba haciendo, yo no entendí qué estaba haciendo, pero ella salió y su nariz es un poco grande y obviamente al acercar la cara en la cámara se le veía la nariz muy grande y esa muchacha, bueno, la han funado en las redes sociales porque le dijeron de todo. Ahora la muchacha está aprovechando eso para sacar más videos sobre su aspecto físico para hacer dinero. Y yo decía dentro de mí, qué caídos estamos nosotros, que ahora esta chica no le queda más remedio que burlarse de ella misma, hacer videos de críticas, me están criticando, no sé qué, bla, 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 para poder continuar y seguir, porque ella quiso ser influencer. Y a veces no nos damos cuenta que estamos yendo por un camino donde el mundo se está tornando a que todos son las redes sociales. Pero es un mundo peligroso, es un mundo difícil de andar. Y usted tiene que tener mucha fortaleza en su corazón. Porque si usted quiere hablar a otros por medio de las redes sociales, si hay alguno aquí que quiera ser influencer y que quiera hablar por medio de las redes sociales, prepárese. Porque la persecución de antes era una cárcel y un azote. Ahora los azotes son psicológicos. Ahora el enemigo está trabajando en la mente. Ahora usted y yo vamos a ser perseguidos mentalmente, acosados mentalmente. Y sí, ciertamente usted va a hablar con otras personas de Cristo. Si usted ora en un lugar, a lo mejor alguien lo graba. Y usted se puede hacer famoso. Mire, esta persona está orando en este lugar. Por ahí hay una señora que a mí me da risa. Ella canta unas canciones muy peculiares también. A mí me da fuera, depresión, fuera, no sé qué. Bueno, ahora la señora está TikToker y ella tiene muchos seguidores. Muchas personas la están funando, sí. Para que no sepa quién es funar, es que lo están llevando a un lugar a un área de bullying bastante fuerte. Y que esa persona posiblemente va a recibir bastante acoso por internet. Pero ¿saben qué, hermano? Aun y cuando podamos tener ese temor a ser señalado, a ser etiquetado, este es un fanático, este es no sé qué, este es un aleluya. Hace años le decían a los cristianos un aleluya. Ay, mire, van los aleluya. Se me cayó el ID. La palabra dice, porque no me avergüenzo. En Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo hace una distinción allí porque para ellos era muy importante. Los judíos somos los únicos, pero ellos todavía estaban en esa pelea de que ellos eran los únicos. Pero Pablo, junto con Pedro y todos ellos, el Señor les fue revelando que el evangelio era para todos. Y ellos empezaron a mostrar el evangelio a todas las personas. Pero él no se avergonzaba de lo que estaba hablando. Otro de los temores que podemos encontrar es el temor o miedo a no sentirse preparado.
¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿Alguno de ustedes dice, yo no puedo hablar de Cristo, no puedo predicar el Evangelio porque yo no estoy preparado? Yo no sé nada. ¿Cómo yo voy a ir con esas personas si yo ni hablo bien? Yo ni me expreso bien. A veces nos pasa eso, ¿verdad que sí? Tenemos temores. Creemos que no tenemos las capacidades. Pero sepa que aunque usted crea que no tiene la capacidad, aunque usted crea que no tiene el don o el talento para hacerlo, el Señor de la nada va a generar todo. Porque no va a ser usted quien va a hablar. Va a ser Cristo. El Señor va a hablar por medio de nosotros. Él va a abrir nuestra boca y la va a llenar. Así que no se preocupe, hermano, no tenga temor. Rompa con esta razón, este paradigma que le hace usted creer que no puede. Dice la palabra que tanto Jeremías como Moisés, en sus momentos, ambos, tuvieron esta dificultad. Tuvieron miedo de hablar. Pero saben que el Señor, ellos se sintieron incapaces y menospreciados. Pero saben que el Señor los hizo ser la voz de Dios para todo un pueblo. ¿Qué sabe usted si hoy usted está aquí hoy sentado, hoy aquí, pero mañana usted va a ser la voz de miles de personas? Usted no lo sabe. Quizás solo Dios te está preparando. Nosotros jamás pensábamos que íbamos a estar hoy acá. Cuando éramos muchachos, ni siquiera jamás se nos pasó por la mente. Pero aquí estamos. Muchos de nosotros emigramos a esta nación sin saber que aquí llegaríamos. Así que, hermano, prepárese. Dice la palabra, y quiero que atesore esto. Esta fue una palabra que el Señor le dio a Jeremías. Pero yo siempre que la leo, yo borro el nombre de Jeremías y digo, Tomás, este es para mí. Vamos a leerla. Dice la palabra en Jeremías 1, del 5 al 9. Póngale su nombre. Póngale su nombre a esa palabra. Diga Gabriel, Liz. Diga su nombre, Génesis. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque yo estoy contigo para librarte, declara el Señor. Y mira cómo termina el verso 9. Entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca, y el Señor me dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, cuando usted sienta que no puede hablar, piense, el Señor ha puesto sus palabras en mi boca. La vida de Jeremías y Moisés es un vivo ejemplo de que Dios puede hacer y transformar las situaciones en cualquier momento. Y no importa el temor que usted pueda sentir, si usted cree que es el Señor quien va a hablar y que el Señor lo va a respaldar, así va a ser. Y estamos haciendo esto, iglesia, porque queremos que todos podamos tener un despertar en el corazón, en el alma. Porque el mundo está pasando. Cada día las horas, los minutos son más rápidos. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi mamá me compraba unos carritos, unos autos, así como Hot Wheels, de esos, y yo jugaba y jugaba y jugaba. Y los dañaba. Sí, también. Gracias, hermano, por exponerme. Y yo jugaba durante horas. Y mi mamá me dejaba como a las 4 de la tarde en el frente de la casa jugando. Y yo sentí que yo jugaba una eternidad. Y cuando mi mamá me llamaba que métete, que ya es tarde, eran apenas como las 5 de la tarde, las 6 de la tarde. A veces yo siento que el tiempo es cada día cada vez más violento y más rápido. La Biblia dice que los días serán acortados por causa de los escogidos. Los escogidos es el pueblo de Israel.
Y usted sabe que el pueblo de Israel, muchos de ellos son judíos. Y los judíos todavía están esperando al Mesías, a Jesús, que vino, caminó entre ellos, hizo milagros, hizo prodigios, cambió el mundo. Y ellos todavía están con una venda en los ojos, porque el Dios de este mundo los tiene cegados. Pero eso es ya un juicio o un trato de Dios con este pueblo, que eso no viene ahorita, eso viene de años atrás. Pero quiero que sepa que por causa de ese pueblo, los días serán acortados. Y por eso hoy nosotros vemos que usted se levanta, 6 de la mañana, ay, ahorita me paro para ir a trabajar. Cuando veo, ay, ya son las 10. Me pasó hace unos días, tuve que salir corriendo. Dios mío, ¿qué hora es? Ya voy tarde. Porque a veces cerramos los ojos por unos segundos y ya se nos van 2, 3 horas. Entonces, continuamos. Quiero que vean que hay miedos, hay temores, pero Dios tiene una respuesta para cada uno de ellos. Amén. Los prejuicios. Vamos con los prejuicios. Vivimos en un mundo lleno de muchos prejuicios, como yo decía al principio, ¿no? En algunos cristianos evitan acercarse por completo a algunas personas que no comparten su misma fe, porque parecen pecadores, porque no son de la misma raza de ellos, etc. A veces usamos frases, y es triste lo que voy a decir, pero a veces algunos cristianos usan frases de la Biblia, como por ejemplo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué voy a hacer yo con esa persona si esa persona es un pecador? A veces encontramos hermanos así. Y es triste lo que voy a decir, porque entonces Primera de Juan completico la arrancaron de la Biblia y no la leyeron. Porque Primera de Juan habla del amor hacia los hermanos, el amor hacia los demás y la preeminencia del amor también. Y dice que si yo aborrezco a mi hermano, entonces el amor del Padre no está en mí. Qué fuerte, ¿verdad? Pero hay cristianos que son así y crean muchos prejuicios. Entonces, el primer prejuicio que vamos a desvelar hoy es el prejuicio hacia ciertos pecados. A veces nos limitamos de compartir el evangelio a algunas personas porque los vemos demasiado pecadores. Y esto ya es algo esto es para los cristianos, lo que estoy diciendo. Tenemos un prejuicio muchas veces, y es que vemos una persona, no, es que él anda muy perdido, ese no me va a escuchar jamás. Y eso es un prejuicio, hermano. Jesús vino y dijo, el que está sano no tiene necesidad de un médico. Es el enfermo, es el caído. Entonces, quítese ese prejuicio, porque entre esta lista podemos encontrar a los pandilleros, a los que sufren adicciones de alcohol o drogas, a los que son promiscuos o a los que venden su cuerpo, a los homosexuales, a los que practican la brujería, la santería o el ocultismo. Porque ¿qué pasa? Que nosotros como cristianos los vemos que están demasiado pecadores. ¿Y saben qué? Estas personas están carentes de amor de Cristo. Y gracias Gabriel, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Entonces, muchas veces tenemos este gran prejuicio, pero ¿saben qué? Usted y yo, en algún momento hemos sido pecadores, igual de la misma forma. Porque para Dios no hay distinción de pecados. Si aquel es brujo y usted era un mentiroso, usted y él estaban en la misma vara. La diferencia es que usted aceptó a Cristo y usted se arrepintió de su pecado y bueno, ahora no es mentiroso. Pero esa persona solo necesita arrepentirse y aceptar a Cristo. Pero si usted tiene el prejuicio y no le habla a esa persona porque usted piensa, es usted quien lo mide con su vara, no, esta persona no va a aceptar jamás el evangelio. Entonces, se cumple lo que dice Juan, el amor de Cristo no está en usted, porque ¿dónde está el amor de Cristo? Dice la palabra en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y dice también Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que esto es en un mundo donde está el pecado, ¿verdad? Pero Cristo vino a rescatarnos del pecado. Pero entonces algunos hemos aceptado el llamado de Dios. La voz de Dios la hemos escuchado y hemos venido al redil. Como ovejita que estábamos lejos, el Señor nos rescató. Pero quedan muchas ovejas. Quedan muchos. Entonces no piensen porque usted es cristiano, usted tiene por así decirlo, el poder para medir a las personas y meterlos en su bar y en su prejuicio. No, esta persona no va a aceptar a Cristo, este no le predico. No haga eso, hermano. No haga eso. Deje que el Señor se encargue de juzgar a cada quien. Usted cumpla su misión. Otro de los prejuicios que podemos encontrar son los prejuicios sociales, raciales, culturales o ideológicos. Yo aquí le quiero confesar, hermano, que es donde más lucha he llegado a tener en mi vida, porque cuando yo estaba en mi país, todas las personas que nos oponíamos al gobierno, ¿verdad? Éramos rechazados, por así decirlo, porque obviamente somos perseguidos por causa de nuestra ideología. Pero yo llegué a un punto que a veces, y me da pena decirlo, ese chavista, ese no le voy a predicar. Ese es del bando del gobierno, ese yo no le voy a predicar. Llegué a hacer eso muchas veces. Solo por una ideología. A veces es triste que nosotros asumamos esa postura. La iglesia no tiene que asumir esa postura, porque la iglesia es la iglesia. Óigame bien, hermano, la iglesia es la iglesia de Cristo, la novia. Nosotros tenemos que aceptar a todo el mundo que venga con un corazón arrepentido o que quiera buscar al Señor. Nosotros como iglesia tenemos que aceptarlo. Se le enseñan los principios. Ya quedará de parte de esa persona si quiere continuar en estos principios. Yo no voy a jalar por los pelos. Lismari, ven acá. Arrepiéntete, pecadora. Y la meto en el agua. Bautízate, bautízate. ¿Qué es eso, hermano? Deje que cada quien tenga su proceso, pero hable y quítese el prejuicio. No, porque es que aquel fulano es demócrata o es republicano. Para ponerlo en contexto de acá de este país. Quítese eso, hermano. O la raza. Ay, Dios mío. A veces nada más le hablamos a los de nuestra propia raza, a los de nuestro propio país. Imagínense, somos tan prejuiciosos. No, es que yo con esa cultura yo no me la llevo bien. ¿Les ha pasado? Los dominicanos son muy bullosos. Uy, no, yo con esa gente, yo soy calladito. Yo no puedo estar con un dominicano. O con un cubano, y no le entiendo lo que dice. Hermanos, somos prejuiciosos a veces. O a veces la raza. No, es que ese es muy morenito. O aquel es muy blanquito. Hermano, quítese eso. No compartimos el mensaje porque no es igual a mí o porque no tenemos nada en común. Viene usted y se para. No, pero es que yo he hablado con esa persona y es que no tenemos nada en común. ¿Y eso qué tiene que ver? Puede que para una amistad como tal, a lo mejor no se dé, porque ciertamente las amistades, hablo de una amistad muy, muy cercana, puede que no se dé porque hayan algunas barreras culturales, algunas barreras sociales, qué sé yo, no sé, que no se dé una buena amistad muy cercana, íntima, pero eso no significa que usted, porque no sea igual a usted o porque no sea la misma cultura que usted, no tiene que hablarle de Cristo. Usted no sabe si ese es el momento para esa persona. Y solo está esperando que alguien le hable, como esa chica en la parada del bus, que solamente, discúlpenme, hermanos, esa persona, gracias, pastor, esa persona solo está esperando un momento. Dios mostró a Pedro, y aquí quiero dar un pasaje rapidito que está en otra parte de Hechos. Dios mostró a Pedro mediante una visión que no debía considerar impura a ninguna persona, porque Pedro, él era judío, y él creía que los gentiles
o sea, tenía como un concepto de que los gentiles eran inmundos, porque esa es la cultura que ellos se les estaban sembrando. Y él tenía eso, pero Pedro le mostró por medio de una visión que fuera a la casa de un hombre que se llamaba Cornelio, un centurión gentil que buscaba sinceramente a Dios. Obviamente esta persona era de otra nacionalidad y Pedro sentía que él no tenía, ¿qué iba a hacer Dios con ese hombre? ¿Y saben qué pasó? Pedro predicó el evangelio allí y el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y toda su familia, demostrando que la salvación era también para los gentiles. Dios le quitó la venda a Pedro. Claro, Pedro ya venía predicando el evangelio, pero él todavía tenía ciertos prejuicios. Y fíjense, hermano, a veces los prejuicios nos ayudan a nosotros a vernos y ubicarnos dónde estamos parados. A veces somos nosotros tan prejuiciosos que estamos así como Pedro. Dice la palabra en Hechos 10 del 34 al 35, dice: entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios, lea conmigo, ¿qué dice? Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios no sesga a la gente. Estos son más cristianos, 80% cristianos, 5% cristianos. Dios no hace eso, sino que Él acepta que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. O sea, Dios está con los brazos abiertos, esperando que las personas vengan hacia Él. Y por último, el último prejuicio que vamos a desvelar hoy es los prejuicios basados en la apariencia externa. Y aquí entramos también en un terreno de las redes sociales. A veces, como les explicaba, en las redes sociales se ven tantas cosas que ahora las personas, yo he visto personas en las redes sociales que le falta un brazo, le falta una pierna y prácticamente se vuelven bufones en las redes sociales. Pero es triste que estas personas tengan que hacerse bufones para ser aceptados y para poder que encajen en la sociedad como bufones. Y yo sé que muchos de ellos usan eso porque ya están curados, por así decirlo, de su situación física. Pero nosotros a veces vemos a una persona extraña a nuestro parecer, su apariencia física es extraña para nosotros y no les acercamos. ¿Les ha pasado? ¿O yo soy el único que nos ha pasado eso en algún momento? Hemos tenido como ese prejuicio. Y entre esto podemos ver que nosotros tenemos una medida aceptable. Bueno, si está peinado, si está vestido, si está vestida, si está peinada, yo le predico el evangelio. Pero si parece una loca, no, pues yo no sé si me sale con 4 groserías y no. ¿Me explico? A veces somos así. Y miramos mucho la apariencia o la ropa o la marca. Mira, carga unos zapatos Louis Vuitton y una cartera Chanel. No sé si Chanel es una marca de cartera, no sé. Pero por poner un ejemplo. O está muy tatuado. No, y tiene un piercing aquí, un piercing aquí, un piercing, bueno, en toda la cara. No, ya ese ya se lo chupó el diablo. Ya, es más, llévatelo, Señor. Porque es más, es un alma en pena que está caminando. En 1 Samuel, capítulo 17, el verso 6, dice: pero el Señor dijo a Samuel. Hubo un momento, perdón, déjeme hacer la contación, la historia rapidito. Samuel, el Señor lo envía a buscar un nuevo rey, porque Saúl estaba un poquito chavetado ya. Entonces ya Saúl no iba para el baile. Entonces el Señor le habló a Samuel y le dijo: ve a la casa de Isaí y busca que uno de sus hijos lo voy a ungir como rey. Entonces Samuel se va para allá. Y cuando Samuel llega, él tenía 8 hijos, 9 hermanos creo que eran, muchos hermanos. Y entonces le saca el primer hermano, cuarto bate, parecía beisbolero, papeado, alto, aspecto de guerrero. Y Samuel lo vio: este es el nuevo rey. Porque a veces somos así, prejuiciosos. Pero el Señor le habló a Samuel y dice 1 Samuel 17:6 que le dice: no mires
a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Usted puede ver una persona tatuada, fea, bonito, como usted lo quiera ver, porque a veces hasta es de acuerdo a su gusto, ¿no? Y usted lo ve y dice, esta persona no, pero el corazón de esa persona está arrepentido, está deseoso buscando al Señor. Entonces, hermanos, todos estos prejuicios, temores, oposiciones son razones que nos impiden hablar y nos impiden que podamos predicar la palabra muchas veces. Pero hoy venimos a romper esto en el nombre de Jesús. Hoy venimos a romper porque quiero hablar de este tercer punto y con esto voy a ir cerrando. No calles. Escuche bien esto. No calles porque hay alguien que necesita escuchar. Hay alguien que necesita escuchar. Y ahora, ¿se acuerdan de la historia que veníamos leyendo de Pablo y Silas? ¿Se acuerdan que estaban en un lugar que los metieron en un calabozo presos? Pues vamos a continuar la historia para que usted vea qué sucedió esa noche. Dice la palabra en Hechos del 25 al 34 lo siguiente. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar, el carcelero estaba dormido y ver que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, todas las puertas se abrieron. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue ¿qué? Bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Imagínense esto. Imagínense por un momento que Pablo y Silas se dejan vencer por la adversidad y se quedan callados toda la noche y no hacen nada. Ustedes se acuerdan que les hablé de que Filipos era una ciudad militar, ¿verdad? Este hecho cambió la historia de esa ciudad, porque se cree, según los historiadores y los teólogos, que la carta que se escribe a los filipenses 10 años más o menos después fue dirigida a una iglesia que se cree que fue fundada por esta familia, por Lidia, la casa de Lidia, la chica que estaba endemoniada y fue expulsada del demonio, el carcelero y toda su familia. ¿Qué les parece esta historia? 10 años después se escribe una carta a los filipenses. Pablo le escribe a esa iglesia. Solamente Pablo y Silas caminaban por una calle y miren cómo fue transformado toda una ciudad y luego muchas generaciones fueron bendecidas. Amén. Si usted ve algo ya que vamos a hablar un poquito de teología, si usted ve algo particular en esta historia, y es que tanto
la esclava griega tenía una nacionalidad. Se cree que la mujer lidia era de origen asiático o europeo y el carcelero era romano porque era carcelero. Aquí hay culturas distintas. Y fíjense, ¿quiénes estamos acá? Diferentes culturas. Hoy somos una iglesia. Mañana podemos ser la iglesia de Jesucristo que va a impactar a muchas más naciones. Y yo creo creer que es así. Y esto se conecta con nuestra visión. ¿Hacia dónde vamos? De rally al mundo. Y denle una fuerte aplauso al Señor porque es importante entender esto. Ellos pudieron haber sido, después de haber estado allí, pudieron haber tenido muchas razones para quedarse callados. Pero no lo hicieron. Pudieron encerrarse en su dolor, en su silencio, en sus heridas, pero abrieron sus bocas y empezaron a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y ocurrió un milagro sobrenatural de salvación. La salvación, hermanos, es para todos. Repita conmigo, la salvación es para todos. Está disponible, está allí. Y dice la palabra que Dios nos ha regalado su salvación. Dice la Escritura en Romanos 10, del 11 al 13. Pues la Escritura dice, todo el que en Él cree no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el Señor es Señor de todos. No importa si está tatuado, si no está tatuado, si está chiquito, si está bajito, si es gordito, si es flaca, como sea, si era brujo. Es el Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, el primer paso de la salvación es arrepentirse, hermano, y eso es lo que nos lleva al segundo punto, que es que somos un instrumento del Señor, un precioso instrumento en las manos de Dios. Muchas personas están afuera esperando que abramos nuestras bocas para proclamar a Dios. Muchos están esperando nada más que le digamos algo. Que empecemos una conversación. Nosotros podemos ser la última persona que puede mostrar a Jesús y dar un mensaje de esperanza y amor. El carcelero se iba a desvivir, como dicen actualmente, se iba a matar. Ese hombre, nada más pensar que se despierta y no ve a nadie, él se iba, ya nada más su mente viajó y dijo, me van a torturar, me van a hacer de todo por haber perdido estos presos. Antes de que ellos me hagan algo, ¿me mato? Ese fue el razonamiento de él y era válido. Esos hombres, fíjense que por cualquier cosa azotaban a la gente. Entonces, ese hombre sabía lo que le esperaba si esos presos no estaban allí. Y Pablo pudo haber agarrado sus cosas y salir corriendo. El carcelero estaba dormido. ¿Por qué no se fue? Porque el Señor estaba haciendo algo en ese lugar. Y Pablo entendía que él estaba allí por un propósito. La adversidad que le estaba pasando tenía un propósito. Y él no se iba a mover hasta que ese propósito fuera cumplido. Hermano, no se mueva a veces hasta que usted no vea el propósito cumplido. A lo mejor queremos, no, yo me quiero ir de este trabajo porque no soporto a fulano. Hermano, a lo mejor usted es la última esperanza de fulano. A lo mejor usted es la persona que Dios está escogiendo para predicarle a esa persona. Amén. Antes de moverse, quiero decir. Pablo y Silas salieron de la cárcel, pero antes de irse, hubo salvación. Amén. Romanos 10, 14 al 15, siguiendo el hilo de Romanos que estábamos leyendo, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Otra versión dice el evangelio de la paz. Las buenas noticias de salvación. Otra versión. Hermano,
con esto cierro. Muchas personas están esperando este momento. Están esperando el momento adecuado para predicar el evangelio. Pero a veces sepan que el momento adecuado no es el que usted piensa, es el que ya Dios tiene preparado. Y dice la palabra que si Dios abrió el corazón de Lidia para que receptara el llamado, ¿cuánto más no abrió el corazón de nuestras familias, de nuestros amigos, nuestras personas que nos rodean, que tanto amamos, y aquellos que no conocemos todavía? Y con esto cierro entonces. Todavía hay tiempo de hablar de Jesús, o para hablar de Jesús. Segunda de Pedro dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Esa promesa cuál es? Que Él le dijo a los discípulos que Él volvería. El Señor ha de venir otra vez. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere salvar la humanidad y Dios está siendo paciente. Fíjense, el mundo está rápido, está evolucionando, los días pasan rápido, pero aún así todavía queda tiempo, hermano. No espere que el tiempo se acabe. No espere que Cristo venga para salir a predicarle a su amigo, a su vecino, a su familiar. Dígale: Dios te bendiga. Dígale una frase, lo que sea. Si usted ve que está presentando algún problema, alguna aflicción, háblele. Mire, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No temas. Si tú le abres la puerta a tu corazón a Jesús, Él va a transformar tu vida. No significa que esa persona va a dejar de tener problemas, pero va a tener la herramienta en su corazón, las fuerzas del Espíritu Santo para vencer.